Hoy en Canal Prestoso no nos perdemos la clausura de la 5ª edición del proyecto El Museín de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Bueno, Carlos, otra vez estamos aquí clausurando la 5ª edición del proyecto Museín. Qué bien, me alegra ya estar en la 5ª edición. ¿Qué dirías que es lo que más te ha sorprendido de esta edición? Pues mira, como todos los años, y si cabe este año todavía más, la implicación del profesorado. Son 18 centros con profesores, a veces centros en los que participan 20, 30 profesores de diferentes niveles, especialidades. El grado de implicación, de compromiso con el proyecto, con lo que supone de innovación educativa, con la incorporación del arte como una herramienta educativa de aula con la que trabajar contenidos muy diversos. ¿Tenemos algún artista en proyecto, en perspectiva? Yo creo que sí, que hay obras plásticas de mucha calidad. Es verdad que muchas son proyectos colaborativos, que no son de una sola persona, pero sí, yo creo que hay madera. Bueno, Laura, ¿cómo crees que este proyecto del Museín contribuye a que cambie la relación que tienen los niños con el arte y con el Museo de Bellas Artes? Bueno, pues creo que realmente es, como todos los proyectos que hace la Asociación de Amigos del Museo, una oportunidad de que la sociedad asturiana y la nacional en general se relacionen de forma más directa con el museo. Y en el caso de los niños, de la infancia, ¿no? O de los niños y niñas en edad escolar, la idea es que vean la colección de este museo con ojos nuevos, que se atrevan a acercarse a él de manera más directa, incluso atreviéndose a revisarla, ¿no? A versionarla, que también esa es una de los objetivos principales del proyecto, y realmente con esa vinculación más cercana empiezan o dan los primeros pasos en convertirse en futuros públicos de museo más fijos, ¿no? Y más fieles a esta institución y a las demás. Teresa, ¿qué habilidades crees que desarrollan los alumnos gracias a este proyecto del Museín, además de las típicas, ¿no? ¿A qué les ayuda? Bueno, pues en nuestro caso trabajamos con niños pequeños de 3, 4 y 5 años, puesto que son los implicados en el proyecto Museín en el colegio en concreto. Los niños con este proyecto sobre todo nos permite salirnos un poco de esos elementos plásticos más rígidos del aula, de colorear, de pegar y manipular otro tipo de materiales, desde el cartón, el papel burbuja, la espuma de afeitar, el papel de aluminio, de manera que ellos van desarrollando una creatividad que muchas veces sorprende al adulto que está allí un poco guiándoles y dirigiéndoles. Tania, ¿qué dirías que el proyecto El Museín os aporta a vosotros, no a los alumnos, a vosotros los profesores a la hora de enseñar? Pues realmente es un aprendizaje tremendo para nosotros, no solamente aprende el alumnado en el centro, sino nosotros. Ya solamente el hecho de acercarnos a las obras, de bucear en ellas, de pensar en un proceso creativo para llevar al aula y sobre todo ir poco a poco desarrollando el proyecto. A lo mejor tienes una idea en mente y luego surge otra por el camino y somos como verdaderos niños que también aprendemos con ellos dentro del aula. Nacho, ¿cómo dirías que el arte ayuda a trabajar otras materias más allá de las artísticas o de las humanidades? Nosotros pensamos que el arte es fundamental en la educación de los alumnos. Y estos proyectos que están instaurando en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes nos ayudan perfectamente para que los alumnos puedan conocer, disfrutar y sobre todo conocer la belleza. Ana, ¿qué dirías que el arte en general y el proyecto del Museín en particular enseñan al alumnado de sí mismos, no en cuanto a habilidades técnicas, ¿no? De cómo utilizar determinados materiales, sino de sí mismos? ¿A qué les ayuda? Yo creo que les ha ayudado, es lo que yo también percibí, a que el arte es un medio de comunicación tan válido como otro cualquiera, que no es simplemente estética, que puedes dar mensajes muy fuertes con ello. Ha sido un proyecto muy enriquecedor para ellos y creo que ha sido gracias al arte.